tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Por supuesto que en el temario central del programa va a estar el tema del correo. Vamos a estar haciendo un análisis de hoy, lo que fue la conferencia de prensa del presidente de la República, en el comentario editorial, y después estaremos hablando del tema en sí, con dos testimonios muy importantes. Uno, el del titular de la Auditoría General de la Nación, el diputado Oscar Lamberto, que nos va a decir cómo sigue esto. Hoy el presidente habló otra vez de esta idea de que la Auditoría General de la Nación tenga parte, sea una parte, en la consecución de este tema. Lamberto nos va a decir qué se puede hacer, qué no, cómo lo ve, qué le genera todo esto que se ha producido en este tiempo. Y después con un testimonio también de un protagonista de la historia, el doctor Eduardo Fabier Dubois, que fue quien decretó la quiebra del correo. Para hablar con fundamento técnico de este caso que tiene un aspecto técnico y un aspecto político. Y en el final estaremos compartiendo una deliciosa charla seguramente acerca de la realidad con nuestro querido Chiche Helblum. Quiero comenzar entonces por lo que ocurrió hoy. Si ustedes recuerdan el programa del jueves pasado, cuando estaba estallando lo del correo, dijimos, es imprescindible que el gobierno salga a dar una conferencia de prensa en donde explique lo que en un primer momento resultaba bochornoso. Este hecho por el cual un conflicto, una situación, una controversia a propósito de una quiebra de exactamente 14 años, comenzó en el 2001, terminó en el 2003, a una deuda que era de $1, para ponerla en términos concretos, se la terminaba pagando por 2, algo que no existe. Demoró una semana el gobierno y hoy el presidente de la República salió a hablar. Estaba el tema de los jubilados, que generó también mucho enojo y mucha indignación, pero estaba el tema del correo. El presidente de la República dijo hoy lo siguiente. Alrededor del tema correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas que no son verdad, pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte, porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de transparencia y de ética, de crear un fideicomiso ciego, yo ni sabía que era eso, pero me lo explicaron, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes, que ese es mi único objetivo. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. No previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, a la Cámara Comercial y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo. Bien, hay varias cosas para marcar de lo que representa esta conferencia de prensa hoy, que fue un hecho político positivo para el gobierno. Después voy a marcar algunas cosas, sí objetables, pero desde el punto de vista político el gobierno reganó la iniciativa en un tema que exigía esta palabra del presidente. Hay que hacer algo de historia, breve. Después vamos a estar hablando con el doctor Dubois de algún aspecto técnico sobre lo que fue la concesión del correo. Franco Macri quiso ser parte de lo que fueron las privatizaciones del menemismo. Su objetivo principal eran los canales de televisión,
quiso hacer algunas otras cosas, pero fundamentalmente Franco Macri quiso quedarse, aspiró a los canales de televisión, Telefe y Canal 13. No los ganó. Intentó después con otros rubros, con el tema del cable, ahí tampoco tuvo mayor suerte, y claro, los otros ganaban licitaciones, el grupo Pérez Compán, el grupo este, el grupo aquel, y Macri se quedaba sin nada. Finalmente llegó el correo en la cola del menemismo, cuando ya las licitaciones se caían, porque el mecanismo de corrupción que existía en ese momento había demolido todos los beneficios que, de haber sido bien hechos, hubieran podido traer esas privatizaciones. Claro, cuando se encontró con el correo, se encontró con el final de la época de las privatizaciones, se encontró con el impacto de la tecnología, lo que fue hoy, las cartas forman parte casi de la historia de la humanidad. En aquel momento empezó a este declive a darle, y obviamente después con las cosas propias. Quiero compartir con ustedes 3 placas que ilustran esto claramente para que tengamos idea de lo que estaba pasando y por qué se llegó a lo que se llegó, ¿no es cierto? Aquí está, en el 2001, la Auditoría General de la Nación recomendó en varias oportunidades a la Comisión Nacional de Comunicaciones intimar el pago de los cánones adeudados o rescindir el contrato al concesionario. Así que esta era una privatización que venía muy mal. Finalmente, la empresa llamó a convocatoria de acreedores en octubre de 2001. Pero repito esto, hubo quejas desde el principio en cuanto al déficit de la prestación por parte del Grupo Sogma y en cuanto al no cumplimiento de los cánones. Macri se defiende y dice, bueno, en realidad el Estado no cumplió con ninguna de las cosas. Bueno, en realidad tampoco cumplieron ellos, ¿sí? El segundo punto que hay que marcarlo es la falta de pago del canon, que además iba acompañada del no ingreso del 30% del canon al sistema de seguridad social. Este era el comportamiento de la empresa, para que ustedes vean lo mal que venía la mano desde el vamos con esta privatización. Y un tercer punto para destacar, la AGN informa que el servicio prestado era de relativa calidad. En realidad, después se vio que era malo. Todo esto terminó, entonces, con lo que fue la rescisión, la quiebra, la decisión que tomó el entonces presidente Néstor Kirchner de revocar esa concesión. Y pasaron entonces desde la quiebra 14 años. Es verdad que el kirchnerismo no hizo absolutamente nada. El kirchnerismo ahora se ataja y dice, no, nosotros no hicimos nada porque en realidad Macri quería pagar esto. Lo que valía uno quería pagar 2 pesos. Pero usted sabe, ¿no es cierto? Los argumentos del kirchnerismo tienen a la mentira como base de casi todo. Franco Macri fue un hombre de una cercanía fenomenal al kirchnerismo. Tuvo una habilidad notable. Y de ser vilipendiado y criticado por Néstor Kirchner cuando se rescindió el contrato, pasó a tener una cercanía increíble. Fue el hombre que abrió las puertas a los negocios chinos de los gobiernos del kirchnerato. Tanto es así que viajó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a China y tuvo participación activa. Pero no solamente eso. Tanta fue su cercanía que, recordamos, una entrevista ya por el año 2013-2014, donde dijo textualmente que sería bueno para la Argentina que tuviera un presidente de la Cámpora. Entonces, cuando el kirchnerismo dice, no hicimos nada, porque no hicieron nada porque obviamente estaban en connivencia con Macri. Esto que el kirchnerismo dice, no hicimos nada porque esto era insostenible, no se lo creen ni ellos. Esta es la verdad. Y por supuesto queda entonces esto 14 años después y aparece de la noche a la mañana esta noticia que por supuesto produce escándalo. Los especialistas en quiebra claramente dicen que es una condonación de deuda pagar lo que eran 300 millones a 600. Esta es la sucesión de hechos. Entonces aquí hay un elemento muy importante,
muy delicado y muy significativo porque estamos frente a una situación de conflictos de intereses. Llama la atención que el presidente no lo haya advertido. La verdad que llama la atención que no lo haya advertido. Porque era un tema, digamos, clave. Sobre todo porque la empresa ahora se sabe que la manejan los dos hermanos del presidente y los hijos. Frente a esto no cabía otra que este paso que hoy se ha dado. Desde un punto de vista político, el presidente había dado un paso correcto, diciendo esto no se sostiene. Y ha estado bien además en hacerlo en la conferencia de prensa, y ha estado bien en la conferencia de prensa de responder preguntas de todo tipo. Sin enojos, sin vilipendiar al que pregunta, sin nada, con discrepancia con el que pregunta y demás. Hoy el gobierno dio un paso político importante y el comportamiento del presidente fue un comportamiento que es el que uno espera del presidente desde un punto de vista republicano y democrático. Eso hay que reconocérselo y es bueno y le da oxígeno al gobierno. Ahora, hay cosas técnicas, algunas las vamos a hablar ahora con Lamberto, que hay que marcar en lo que fue la exposición del presidente de la República, porque está claro que hay algunos elementos que no cierran, que le deberían generar al presidente una reflexión importante sobre cómo es aconsejado y cómo es informado. Hoy hubo una pregunta que le hizo, las preguntas fueron buenas hoy de los colegas, y fueron eclécticas y heterogéneas, inclusive de una postura hasta ideológica. Alguien le preguntó, bueno, ¿usted confía en el equipo que lo asesora, visto que viene cometiendo esta serie de errores? Porque este no es el único error. Está el error de los jubilados, está el error de las ART, está el error de ganancias, y hay otros. Entonces, hoy el presidente, por ejemplo, dice, vamos a volver esto a foja cero. Bueno, no se puede volver a foja cero judicialmente. Habrá que ver cómo se renegocia esto, cómo se sale y demás. Primer punto. El segundo punto que representa esto son los tiempos. Porque además, si la vuelta de todo esto, el retrotraer todo esto significan 10 años más, el perjuicio para el Estado seguirá siendo enorme. Esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que señalarlo. Otro de los aspectos sobre los cuales el presidente comete un error técnico es cuando habla de la Auditoría General de la Nación. Ahí se cometió un error, que veremos cómo, si finalmente, es decir, la auditoría, después lo va a explicar Lamberto, va a actuar cuando la comisión bicameral la habilite. Y por supuesto, además hay que decir que el trabajo de la auditoría, hasta el momento, la vamos a consultar a Lamberto, en general llevan tiempo. No se hacen de uno a dos meses porque son trabajos muy medulosos. El prestigio que tiene la auditoría, que se lo ganó, es precisamente por lo meduloso de sus trabajos. Por ende, desde el punto de vista técnico, lo que hoy argumentó el presidente de la República tiene debilidades. Vamos a ver cómo se corrigen. Para respetar esta voluntad que expresa el presidente de la República de quedar absolutamente al margen de esto y de generar, como él dijo, un acuerdo que sea beneficioso para el Estado. Porque él dijo, aquí lo que se trata, y estuvo bien, dijo, es de que el Estado no sea el perjudicado. En este marco, a propósito de este caso, me parece que, y a modo de conclusión, ustedes saben que en la casuística, sobre todo científica, a propósito de un caso se puede edificar una teoría, un rumbo de acción, una moraleja y demás. Este es un momento de profunda reflexión para el presidente de la República. En primer lugar, desde este punto de vista técnico, no es bueno que un gobierno se equivoque. Así todo se rectifique. Pero algo está pasando. Sobre todo cuando hay hechos muy obvios. Uno se puede equivocar en temas grises. Usted dice, esto no es muy claro, podemos hacer esto o lo otro, y es aceptable, nos pasa a todos. Ahora, equivocarse en esto es realmente inaudito. ¿Cómo no pensar que iba a haber un revuelo enorme en relación a este arreglo del correo?
¿Cómo no pensar que iba a haber un revuelo en relación a las jubilaciones? ¿Cómo no pensar que iba a haberlo con el tema de ganancias, el decreto de necesidad y urgencia y otros? Por lo tanto, el presidente de la República debería con su equipo evaluar estas cosas y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué nos equivocamos en cosas en las que no tendríamos por qué equivocarnos? Esta es una primera conclusión de este hecho. Y no sabemos qué hará el presidente de la República. Ojalá, digamos, lo tome esto con esta misma convicción, de decir, no me puedo equivocar más. No me pueden dejar a mí expuesto a estos errores, digamos, obvios, evitables, predecibles, hasta infantiles. Dependerá del presidente de la República. Hay algo que no está funcionando bien. Ya está claro. El segundo aspecto que emana de lo que hoy el presidente de la República expresó es su visión de la realidad. Y es verdad, el gobierno viene haciendo cosas y ha hecho cosas. Hubo una pregunta, la última, que expresó claramente la disociación. Cuando el colega le dijo, mire, sí, pues el INDEC, esto, aquello, el índice está, ahora la gente sigue perdiendo el trabajo, porque se crea pero se pierde trabajo. La gente sigue sufriendo la inflación, la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. La respuesta del presidente genera inquietud. El presidente está en lo que emana de su discurso hoy, creído que todo lo que está ocurriendo es de maravilla. Y no es así. Porque el principal problema que hoy hay no es solamente que todo no es de maravilla. El presidente lo reconoce. Pero habla de cosas, estamos con esta tarea que, para un país maravilloso. El principal problema que veo es una falta de evaluación crítica de la metodología aplicada para implementar su plan económico. El presidente dijo hoy, ¿no? El presidente no es un gran dominador de las palabras, pero la dijo, la inflación se ha reducido drásticamente. No es lo que está en el bolsillo de la gente. Hay mucha gente para la cual solamente el sueldo alcanza alimentos y la inflación sigue. Y está lejos de estar reducida drásticamente. Pero además, para el bolsillo de la gente, un país en donde el salario de la gente todavía no aumentó, le aumentaron la luz, le aumentaron los peajes, le aumentan la luz ahora en marzo, le aumentan el gas, le aumentarán los útiles escolares, le aumentan los alimentos. ¿Cómo decirle a esa gente que la inflación se ha reducido drásticamente? Creo que esto le está faltando al presidente de la República. El discurso enunciativo, es decir, estamos con gente que nos acompaña y está siendo duro, no se corresponde con una actitud de decir, tenemos que corregir esto. No lo escuchó hasta el presidente de la República decir, tenemos que corregir esto. Me inquietó. Muy bien, Oscar Lamberto, ¿cómo le va? Bueno, su primera impresión de todo esto, que los va a tener ahora ustedes con un protagonismo importante sobre un tema de tamaño, peso en la opinión pública, tamaño, peso económico y político. Bueno, mire, yo creo que hay una sucesión de hechos que pues, se podrían haber evitado con una llamada por teléfono. Con una llamada por teléfono. Claro, o sea, estamos mucho Twitter, mucha cadena televisiva y no hablamos. O sea, alguien le hubiese dicho, mira, el canal donde se discuten las auditorías pasa por el Congreso. El Congreso nos dice qué auditorías hacemos, la ponemos en un plan, formamos los equipos, vemos si se puede auditar, porque no todo es auditable. O sea, incluso estamos en un tema bastante complejo. Porque no todo es auditable. No todo es auditable, porque primero nosotros somos una pertenencia del Congreso, ¿no? Hacemos auditoría ex post sobre planes de auditoría que fija el Congreso y no podemos entrar en todos lados. O sea, nosotros no podemos auditar empresas privadas, por ejemplo. Ajá.
incluso cuando las empresas privadas tienen subsidio del Estado, necesitamos una ley del Congreso para hacerlo. Ajá. O sea, hay una serie de limitaciones en la ley de administración y en la Constitución. Acá hubo un primer error, decir, le mandamos la auditoría. Mire, mándale al Congreso. El Congreso nos tiene que decir ahora qué quiere que auditemos. Porque incluso... o sea, la auditoría no puede decir, bueno, nos dicen que auditar, auditamos. Es no. que, por ejemplo, del correo nadie ha auditado más que nosotros. Nosotros tenemos del correo estatal, del correo privado, del correo... Claro, residual, lo que quedó, todo. O sea, incluso estamos auditando el correo actual. Y acá tenemos un problema que es bastante complejo, que no sé cómo lo va a resolver el Congreso. El expediente en conflicto está en un proceso de quiebra, en una quiebra de derecho privado. O sea, donde se discuten entre un acreedor y deudores cuánto se arregla la quiebra, qué quita hay, en qué plazo. Entonces, quiero aclarar esto para los televidentes. Esto puede resultar técnicamente un poco arduo, pero es el fundamento de las posiciones que se van a tomar. ¿No es cierto? Adelante, por favor. Entonces, nosotros estamos dispuestos a trabajar, para eso está la auditoría, a colaborar en todo lo que sea. Pero tenemos que hacer las cosas dentro de la ley. O sea, no podemos hacer lo que la ley nos impide. Por ejemplo, hubo intentos, no hace mucho tiempo, de que la auditoría interviniera, por ejemplo, con el diario Clarín o con papel prensa, ¿no? La votó a la mixta, vino, nosotros intentamos hacerlo. Me dijeron, mire, ustedes acá no pueden aplicar porque la ley no les permite entrar. Y esto es así. O sea, acá puede ocurrir que haya un juez colaborativo y diga, mire, le doy los papeles, ustedes pueden actuar. O un juez que, mire, esto es mío y ustedes acá no entran. Entonces, todos estos son los riesgos de esta auditoría. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo lo que sea, si el Congreso lo pide, dentro de las limitaciones y los marcos legales. No queremos poner palo en la rueda, pero tampoco hacer cosas que serían ilegales. Que serían ilegales. Bueno, muy importante esto que usted está ilustrando. ¿Le sorprende que no se conozca esto desde el gobierno? Mire, a mí me sorprenden tantas cosas. A ver. O sea, creo que falta una comunicación más franca, más fácil. O sea, me parece que estamos mucho en el tema de la comunicación pública y de pronto faltan las cosas elementales. Si los viejos políticos se retaban a duelo, pero antes se mandaban un padrino, ¿no? O sea, se hablaba. Bueno, me parece que esta es un poco lo que se ha perdido. O sea, ¿se cuenta la energía que hemos gastado estos días con este tema? Sí. Horas de televisión, de radio, todos los comentaristas hablando, páginas diarios, algo que si levantamos el teléfono y decimos, ¿te puedo mandar a la auditoría? Y decir, mira, no, anda a hablar con la comisión mixta. Se termina el problema. Y a mí me parece que en esto, por ejemplo, ni hablar el tema del jubilado, o sea, no se puede decir, técnicamente son 20 pesos. No, hablar con la gente, escuchar las voces. Además hay una ley, obviamente. Quiero decir, hay cosas que se arreglan con política, con la palabra grande política, así que incluso yo escucho cosas muy ridículas como de la vieja política. La política la inventaron los griegos y ya hacían las cosas que hacen los políticos. O sea, y no es vieja política. No eran impolutos. Desde un punto de vista ahora, si todo, digamos, cursa y demás y se aclaran estas cosas, ¿qué tiempo le lleva a la auditoría o le llevará a la auditoría auditar esto? ¿Un mes, 2 meses, poco tiempo, mucho tiempo? Bueno, esto depende del tiempo que tengamos, digamos, el acceso a la información. Si no tenemos limitaciones legales, pondremos los equipos así que hagan falta y lo haremos en el menor tiempo posible. O sea, que se quede tranquilo el país, que yo no voy a cajonear un expediente de este tema. O sea, vamos a hacer, si los toca auditarlo y lo podemos auditar, pondremos todo lo que haga falta para hacerlo rápido. O sea, que esto no sea la excusa a la GN de que un expediente de tipo vaya a un anaquel, para nada. ¿Es la primera vez que les toca, digamos, tener este protagonismo en un contencioso entre una empresa concesionaria quebrada y el Estado? No, hemos tenido, por ejemplo, el caso de Aerolíneas, pero ahí hubo una ley del Congreso que fijó qué teníamos que hacer. Y esto pregunto, porque a propósito, ¿con la autorización que pudiera dar el Congreso alcanza o necesitará dar esa autorización después una ley? Bueno, depende de qué cosas. O sea, el tema de la auditoría va a definir qué cosas podemos hacer. Si, por ejemplo, tenemos que intervenir en una quiebra que es privada y si el juez dice que no, necesitaremos un respaldo mayor del Congreso. Si hay colaboración, bueno, será más fácil.
Esto es muy importante que usted marca. Es decir, el juez o la Cámara podría decir, bueno, no, la auditoría no tiene nada que hacer acá. Es que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene que hacer. O sea, acá hay un pedido... ¿Y por qué cree que al gobierno se le ocurrió hacerlo entonces? No sé. No sé, o sea, si leyeran la ley de administración financiera o consultaran a algún técnico se darían cuenta. Yo antes de venir hablé con 3 o 4 abogados en el tema. Digo, estoy tan equivocado de esto. No, dice, la auditoría no tiene nada que hacer ahí. Pero bueno, si el Congreso dice que tenemos que hacerlo, nos tendrá que dar las herramientas para hacerlo. Es muy impactante lo que está diciendo Lamberto, no lo habíamos escuchado en muchos lugares. Esto que marca claramente lo que expresábamos en el comentario, es decir, es increíble el nivel de error técnico, porque hay cosas en las cuales usted políticamente puede equivocarse, pero esto es técnicamente fácilmente aclarable, ¿no es cierto? Pero sin duda, el sistema de control de la Argentina está muy bien diseñado. O sea, la mayor parte de los organismos de control son del Poder Ejecutivo. O sea, la CIGEN, la Procuración, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía. Y el único órgano de control externo que pertenece al Congreso es la auditoría. Claro. Que es por eso es ex post. O sea, claro, nosotros no podemos interferir en los actos de gobierno. Hoy el presidente dijo una cosa que yo supongo que se irá a aclarar, cuando dice, antes de firmar el acuerdo tiene que convalidar la auditoría. Sí, efectivamente, eso le iba a preguntar. Nosotros no tenemos que convalidar nada. O sea, a lo sumo informarle al Parlamento lo que vemos, con evidencias, con pruebas documentales, y el que toma la decisión es el Congreso. Salvo que, no sé, una ley nos cree una facultad que no tenemos. Extraordinaria. Perfecto. O sea, la auditoría no convalida nada. Nada. O sea, porque no somos jueces, audita. No somos parte, no somos contadores fiscales. Hacemos informe para el Congreso. Que esos informes muchas veces los jueces lo toman como testimonio. Incluso si hay una prueba de un delito debemos denunciarla. Pero básicamente nuestro destinatario de los informes es el Parlamento y el pueblo de la Nación, que puede verlos colgados en nuestra página de internet. Lamberto, muchas gracias, gracias por habernos informado a nosotros, y entiendo que también a alguna gente del gobierno. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos estamos con el juez que intervino en la causa, el doctor Dubois, para que nos explique también un aspecto técnico que generó tanto revuelo, ¿no es cierto? Si la deuda de 300 millones, es lógico entender que se iba a pagar 600 millones en el 2030. Y por supuesto en el final estaremos con Chiche Herblum. Ya seguimos.